Una lúgubre luz gris entraba por las altas ventanas del despacho, cayendo sobre el macizo escritorio de roble donde estaba sentado Octavio Montoya. Su rostro arrugado reflejaba la dura experiencia de sus años. Sus bigotes grises y sus ojos duros revelaban a un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Frente a él había una impresionante pila de documentos, fruto de sus años de trabajo, la encarnación del poder y la influencia que había acumulado a lo largo de su vida. Su hija, Valentina, estaba de pie junto a él, observando cómo su padre estampaba lenta y metódicamente su firma en cada hoja. Era una mujer elegante de 34 años, con la mente aguda y el ojo perspicaz de un artista. Había heredado la implacabilidad y la fuerza de voluntad de su padre, pero, a diferencia de él, había sido capaz de mantener viva su creatividad, eligiendo el camino del arte. Ya está. Octavio dejó a un lado la pluma y miró a su hija. El fondo de inversión es ahora tuyo, Valentina. Durante 30 años he estado construyendo este imperio y ahora es el momento de ponerlo en buenas manos. No había sentimentalismo en su voz, solo la confianza de un hombre que sabía que había tomado la decisión correcta. Los documentos que tenía delante entregaban la gestión del mayor fondo de inversión de Paraguay, su creación, a su única hija. Valentina se acercó y puso la mano en el hombro de su padre. Gracias, padre. Soy consciente de la responsabilidad que depositas en mí y prometo no defraudarte. Octavio asintió, poco inclinado a mostrar emoción. Recogió los papeles y se los entregó a su hija. Tómalos, estúdialos con atención. Tienes mucho trabajo que hacer a partir de mañana. Valentina aceptó la carpeta con cuidado, sintiendo el peso no tanto de los papeles como de la confianza y la responsabilidad. Apretó los documentos contra su pecho como si fueran un objeto de valor incalculable. No le fallaré, padre, repitió con determinación en la voz. Octavio se levantó de la mesa, alto y recto a pesar de sus 63 años. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Asunción, la capital de Paraguay, donde su influencia se extendía a muchos ámbitos de la vida. Eres más fuerte de lo que crees, dijo sin darse la vuelta, y más inteligente que muchos hombres que intentarían interponerse en tu camino. Recuérdalo. Valentina pasó la tarde de aquel día en su estudio, situado en la planta superior de la espaciosa casa de ella y Rafael. Aquí, entre lienzos y colores, se sentía más cómoda. La suave luz de las lámparas iluminaba el cuadro inacabado sobre su caballete, un paisaje abstracto que mostraba el contorno de una ciudad bajo un cielo tormentoso. Cuando oyó unos pasos, se dio la vuelta y vio a su marido en la puerta. Rafael Iribarne era un hombre apuesto, de postura impecable y rostro siempre afeitado. Sus ojos oscuros, que normalmente desprendían la confianza de un médico de éxito, ahora la miraban con curiosidad. «Llegas tarde», comentó Valentina dejando a un lado el cepillo. «¿Un día ajetreado en la clínica?» Rafael se acercó caminando con cuidado entre los bocetos y los tubos de pintura esparcidos. «2 operaciones complicadas y reuniones interminables con los proveedores», respondió, inclinándose para besarle la mejilla. «¿Y a ti? ¿Cómo te fue con tu padre?» Valentina se volvió hacia su marido, estudiando su rostro, tratando de captar lo que se escondía tras la pregunta. ¿Interés genuino u otra cosa? 5 años de matrimonio le habían enseñado a percibir los pequeños matices de su estado de ánimo. «Me ha cedido la dirección de la fundación», dijo, observando la reacción de su marido. «Completamente. A partir de mañana me hago cargo oficialmente». El rostro de Rafael cambió. Algo parecido a la codicia brilló en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de preocupación conyugal. «Esto es una noticia», exclamó abrazándola. «Debemos celebrarlo. Siempre supe que tu padre tomaría la decisión correcta». Se apartó y la miró a los ojos. «Pero, ¿estás segura de que puedes con ello?
Dirigir una fundación así es una gran responsabilidad. ¿Quizá yo pueda ayudar? Tengo experiencia dirigiendo una clínica y podría... No, le interrumpió Valentina con firmeza. Quiero hacerlo sola. Quiero demostrarle a mi padre y a mí misma que soy capaz de dirigir lo que él creó. Rafael frunció el ceño, pero rápidamente devolvió la sonrisa a su rostro. Por supuesto, amor. Lo que tú digas. Solo quería ofrecerte mi ayuda. Se acercó de nuevo a la ventana, mirando hacia la ciudad nocturna de abajo. Sabes, continuó tras una pausa, muchas mujeres estarían encantadas de que sus maridos asumieran semejante responsabilidad. Valentina dejó el cepillo a un lado y se enderezó, sintiendo que la irritación aumentaba en su interior. Yo no soy muchas mujeres, Rafael, y no te he pedido que asumas mis responsabilidades. Se volvió hacia ella, y por un momento algo frío, calculador, destelló en su mirada, pero desapareció de inmediato, sustituido por su cálida sonrisa habitual. Claro que eres especial. Por eso me casé contigo, dijo, acercándose y abrazándola. Lo siento si estoy siendo demasiado atrevido. Solo quiero ser útil. Valentina se relajó en su abrazo, pero en el fondo se sentía incómoda. Algo en su reacción la alarmaba, pero no sabía exactamente qué era. Gracias por comprenderme, dijo. Tendré que aprender muchas cosas nuevas, descubrir todos los entresijos. No será fácil. Te apoyaré, le aseguró Rafael, besándole la sien. De momento, ¿por qué no aplazas el trabajo? He encargado la cena en tu restaurante favorito. Ella asintió, dejándose llevar por una vaga inquietud. Al fin y al cabo, era su día de triunfo, y no quería estropearlo con sospechas infundadas. La mañana siguiente comenzó inusualmente temprano para Valentina. Eligió cuidadosamente su atuendo, optando por un estricto traje azul oscuro que le daba un aspecto de negocio sin despojarla de su feminidad. Frente al espejo, se recogió el pelo oscuro en un elegante moño y se maquilló lo mínimo, lo justo para resaltar su belleza natural sin parecer ostentosa en un ambiente de negocios. Rafael la observaba, sentado en el borde de la cama con una taza de café en las manos. «Estás impresionante», le dijo. «Una auténtica mujer de negocios». Valentina lo miró a través de su reflejo en el espejo. «Gracias. Es un gran día». «¿Estás nerviosa?», le preguntó él, acercándose y poniéndole las manos sobre los hombros. «Un poco», admitió ella. «Pero estoy preparada». Le besó el cuello y dio un paso atrás. «Buena suerte. Si necesitas algo, llámame». Valentina asintió, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Gracias por tu apoyo, Rafael. Significa mucho para mí». Él sonrió y saludó, pero en cuanto la puerta se cerró tras ella, la sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por una expresión pensativa y fría. La sede central de Inversiones Montoya se encontraba en un moderno edificio de cristal del Distrito Financiero de Asunción. Cuando Valentina entró en el espacioso vestíbulo, la recibió el director general, Fernando Balboa, un hombre de mediana edad de mirada atenta y modales reservados. «Buenos días, señora Iribarne», la saludó, haciendo una leve reverencia. Todos esperábamos ansiosos su llegada. Permítame felicitarla por su nombramiento. Valentina estrechó la mano que le tendía, notando un apretón firme pero no agresivo, señal de un hombre seguro de sus capacidades pero que no pretendía dominar. «Gracias, señor Balboa. Espero que trabajemos bien juntos». «No lo dudo», respondió. «Tu padre habló muy bien de tus habilidades, y si me permite una observación personal, todos admiramos sus cuadros. El que está colgado en la sala de conferencias impresiona mucho a los clientes». Valentina se sorprendió al ver que sus mejillas se sonrojaban ligeramente ante el inesperado elogio. «Gracias. No sabía que mi padre colgaba allí mis obras». «Oh, sí, está muy orgulloso de ti», le aseguró Fernando. «Ahora, si estás listo,
Déjame enseñarte tu despacho y presentarte al personal clave. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de caras, nombres y cargos nuevos. Valentina trató de recordar a cada uno de ellos, observando quién expresaba verdadero respeto y quién ocultaba escepticismo o incluso antipatía tras palabras amables. La tensión se hizo especialmente patente cuando conoció al director financiero, Alberto Mendoza, un hombre frío y calculador que, como ella sabía por las historias de su padre, se había opuesto repetidamente a su nombramiento. Señora Iribarne, le dijo con una leve sonrisa, es un placer conocerla. Espero que su creatividad aporte una nueva perspectiva a nuestras operaciones. Valentina captó el sarcasmo subyacente en sus palabras, pero no dio ninguna señal de ello. Valoro la experiencia de todos los miembros del equipo, señor Mendoza, respondió con calma, y estoy seguro de que sus conocimientos financieros me serán muy valiosos al principio. Espero un informe detallado sobre el estado actual de todos los activos para mañana por la mañana. Mendoza palideció ligeramente. Claramente no esperaba tanta franqueza y confianza. Por supuesto, señora. Estará listo. Después de las presentaciones, Fernando dejó a Valentina sola en su nuevo despacho, una amplia habitación con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Había sido el estudio de su padre, pero ahora le pertenecía a ella. Pasó la mano por la superficie lisa del escritorio, sintiendo el peso del momento. Sobre el escritorio había una pila de documentos marcados como urgente. Valentina respiró hondo y se sentó en la silla. Era hora de empezar. Al final de la primera semana, Valentina se sentía agotada y entusiasmada a la vez. Volvía a casa tarde por las noches, absorta en sus pensamientos sobre el trabajo, estudiando documentos y planeando estrategias. Rafael era comprensivo, aunque a veces veía impaciencia en sus ojos cuando ella volvía a hablar de negocios durante la cena. El sábado por la mañana, mientras Valentina se preparaba para su primera reunión de negocios del fin de semana, sonó su teléfono. Era Delfín Salvatierra, su mejor amiga desde el instituto. ¿Cómo está la recién estrenada empresaria?, preguntó la alegre voz de Delfín. ¿Ya te has hecho con el mundo financiero o solo lo planeas por ahora? Valentina rió, sintiendo que la tensión de la semana la liberaba. De momento me estoy instalando. Es más difícil de lo que pensaba. Pero lo estás sobrellevando, estoy segura, dijo Delfín. Escucha, tengo una idea. Vamos a reunirnos esta noche, ¿de acuerdo? Tú me cuentas todo sobre tu nueva vida y yo haré que te olvides de números y gráficos durante un par de horas. Valentina dudó un momento. Por un lado, todavía tenía mucho trabajo que hacer y por otro, necesitaba descansar y estar acompañada. Es una idea estupenda. ¿Qué tal a las 7 en nuestro lugar habitual? Trato hecho. El Café El Parque estaba situado en una calle tranquila, no lejos del parque central de la ciudad. Aquí, en una mesa de la esquina, Valentina y Delfín se habían reunido durante años, hablando de sus alegrías y penas, compartiendo secretos y sueños. Delfín ya la estaba esperando, elegante y luminosa, con su característica sonrisa soleada. A diferencia de Valentina, que había elegido un camino en el mundo del arte, Delfín era una periodista de éxito, conocida por sus incisivos artículos sobre temas sociales. «Ahí está nuestro nuevo tiburón de los negocios», exclamó, levantándose para darle un abrazo. «Caramba, pareces cansada, pero diferente, más segura de ti misma». Valentina sonrió, sentándose frente a su amiga. «Ha sido una semana de locos, tanto que dominar, tanta gente a la que probar su lealtad. ¿Y cómo te va? ¿No te arrepientes de haberlo cogido?» «No, ni un poquito», respondió Valentina con firmeza. «Es un reto, pero siento que he encontrado mi sitio. No es que deje el arte, pero dirigir una fundación es como crear un tipo de arte diferente, con sus propias reglas y materiales».
Delfín levantó su copa de vino. Por los nuevos comienzos y las viejas amistades. Chocaron las copas, y Valentina sintió que la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Siempre había sido fácil estar con Delfín. Sabía escuchar y apoyar sin juzgar ni imponer sus opiniones. ¿Y Rafael? ¿Cómo se ha tomado tu nuevo destino?, preguntó Delfín tras unos minutos de hablar del trabajo. Valentina dudó, eligiendo sus palabras. Dice que me apoya, pero no lo sé. A veces pienso que no es del todo sincero. Se ofreció a ayudarme a llevar el local, pero lo rechacé. E hiciste lo correcto, asintió Delfín. Esta es tu oportunidad de demostrar que puedes arreglártela sola. Eso es exactamente lo que pensé. Pero desde entonces está distante. Pregunta por el trabajo, pero no parece muy interesado en las respuestas. Delfín se inclinó más cerca, bajando la voz. Valentina, ten cuidado. No quiero sembrar pensamientos paranoicos, pero ¿recuerdas que hablamos de que Rafael siempre parecía estar demasiado interesado en tu herencia? Valentina frunció el ceño. De hecho, ya lo habían hablado antes, incluso antes de la boda, cuando Delfín había expresado su preocupación por los verdaderos motivos de Rafael. Valentina había descartado esas advertencias como simples celos amistosos. Pero ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, esas dudas resurgían en su mente. ¿Crees que se casó conmigo por dinero? No lo sé, respondió Delfín con sinceridad. Pero ten cuidado. Ahora estás en una posición vulnerable, un nuevo puesto, mucha responsabilidad. Simplemente no confíes en nadie incondicionalmente, ni siquiera en tu marido. Valentina negó con la cabeza. Tal vez estés exagerando. Rafael también tiene éxito, su clínica prospera. Quizá, convino Delfín, pero un poco más de precaución no vendría mal. Pasaron a hablar de otros temas, pero las palabras de su amiga calaron hondo en el alma de Valentina y se sumaron al vago malestar que sentía desde hacía unos días. A pesar de las dudas provocadas por su conversación con Delfín, Valentina siguió sumergiéndose en su trabajo con plena dedicación. Cada día le planteaba nuevos retos y descubrimientos. Se reunía con clientes y socios, estudiaba informes financieros y profundizaba en las estrategias de inversión. Para su sorpresa, muchos empleados que al principio se mostraban escépticos ante su nombramiento empezaron a respetar e incluso admirar su capacidad de trabajo y su rápido aprendizaje. Especialmente notable fue el cambio de actitud de Fernando Balboa, que se convirtió en su apoyo y mentor de confianza. «Aprende rápido, señora Iribarne», le dijo en una ocasión tras una negociación especialmente exitosa con un cliente importante. Muchos no creían que pudieras con ello, pero cada día demuestras lo contrario. Valentina se permitió una sonrisa. Gracias, Fernando. Sin tu ayuda, esto habría sido mucho más difícil. Al final de la segunda semana, tomó su primera decisión independiente de realizar una importante inversión en el floreciente sector de las energías renovables. Era una decisión arriesgada, a la que se oponía el director financiero, pero Valentina confiaba en su análisis del mercado y las perspectivas del sector. Aquella tarde se reunió con su padre en su casa de campo para comunicarle su decisión. Octavio la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y luego asintió. Una decisión audaz, pero razonable, dijo. Me alegro de que no temas tomar decisiones difíciles. Aprendí de los mejores, respondió Valentina con una sonrisa. Octavio se permitió una rara sonrisa como respuesta. ¿Qué opina Rafael de tu éxito?, preguntó tras una pausa. Valentina notó cómo sus hombros se tensaban ante la mención de su yerno. La relación entre ellos siempre había sido tensa. Octavio nunca había ocultado que consideraba a Rafael indigno de su hija. Él dice que está orgulloso de mí, respondió ella con cautela. Pero últimamente no nos vemos tanto. Yo llego tarde al trabajo, él está ocupado en la clínica.
Octavio miró a su hija con atención. «Ten cuidado, Valentina. No me fío de él». «Padre, ya hemos hablado de esto antes. Rafael es mi marido, y yo...» «Y estás ciega cuando se trata de él», la interrumpió Octavio bruscamente. «Como muchas mujeres enamoradas. Pero llevo 5 años observándole, y no me gusta lo que veo». Valentina suspiró. Esta conversación se había repetido más de una vez, y ella no quería volver a discutir. «Agradezco su preocupación, padre, pero no soy una niña». Octavio asintió, decidiendo no insistir. «Bien, volvamos a los asuntos de la fundación». Pasaron el resto de la velada discutiendo planes estratégicos y posibles problemas a los que Valentina podría enfrentarse en un futuro próximo. Cuando se disponía a marcharse, su padre la acompañó hasta el coche y la abrazó con fuerza, una muestra de afecto inusual en el habitualmente reservado Octavio. «Estoy orgulloso de ti, hija», le dijo en voz baja. «Has superado todas mis expectativas». Habían pasado 3 semanas desde que Valentina se había hecho cargo de la gestión del fondo de inversión. En ese tiempo, había conseguido no solo ponerse al día en los procesos básicos, sino también realizar varias transacciones con éxito, ganándose el respeto de muchos de los empleados. Día tras día, llegaba a la oficina temprano por la mañana y volvía a casa tarde por la noche, totalmente inmersa en su trabajo. Su vida cambió rápida y radicalmente. Reuniones de negocios en lugar de horas pasadas en el taller con pinturas, trajes estrictos en lugar de delantales manchados de pintura, números y gráficos en lugar de sombras y medios tonos. Aquella noche empezó como de costumbre. Valentina volvió a casa hacia las 9, cansada pero satisfecha con los resultados de otro día de trabajo. La casa estaba en silencio y a oscuras, con una tenue luz en la cocina. Se quitó los zapatos en el pasillo, sintiendo los pies zumbando después de un largo día, y entró en la cocina. Sobre la mesa había una nota de Rafael. «La cena está en la nevera. Llegaré tarde. R». Abrió la nevera y encontró un plato de pasta perfectamente cubierto con film transparente, su especialidad. A pesar del cansancio, Valentina sonrió. La tensión entre ellos era palpable últimamente, pero pequeños gestos de cariño como este le recordaban los mejores tiempos de su relación. Calentando la cena, se sentó a la mesa repasando distraídamente los papeles del trabajo que había traído. La pasta se estaba enfriando, casi sin tocar. No tenía apetito debido al cansancio. Después de cenar, Valentina subió al dormitorio, se duchó y se instaló en la cama con un libro, intentando distraerse de los pensamientos sobre el trabajo. Pero las letras se desdibujaron ante sus ojos y pronto se quedó dormida sin esperar a su marido. La despertó el ruido de la puerta al abrirse y unos pasos suaves. A través de su medio sueño, oyó a Rafael entrar cautelosamente en el cuarto de baño. El reloj digital de la mesilla de noche marcaba las 2:30 de la madrugada. Demasiado tarde para una visita de trabajo, pensó, pero el cansancio se apoderó de ella y Valentina volvió a dormirse. Al día siguiente, sábado, Valentina se permitió dormir un poco. Cuando se despertó, vio que Rafael no estaba. El sol de la mañana inundaba la casa y el aire estaba perfumado con el aroma del café recién hecho. Valentina se estiró y se levantó lentamente de la cama, sintiendo que el cansancio de la última semana iba desapareciendo poco a poco. Se puso una bata ligera y bajó a la planta baja. En la cocina no había nadie, pero sobre la mesa había una taza de café aún caliente y una nota. «He salido a correr. Vuelvo pronto. R». Valentina se sirvió una taza de café y salió a la terraza, saboreando aquel raro momento de calma. El aire de la mañana era fresco y claro, y el jardín frente a la casa estaba inundado de vegetación. Bebió un sorbo y cerró los ojos, exponiendo la cara al sol. De repente, el silencio se rompió con el ruido de pasos y la voz de Rafael. Al parecer, había vuelto de correr y estaba hablando por teléfono, paseando lentamente por la terraza inferior sin percatarse de su presencia. «Sí»,
Todo va según lo previsto, oyó Valentina. La entonación era extraña, más suave e íntima de lo habitual. Está completamente inmersa en su trabajo, apenas me presta atención. Valentina se quedó inmóvil, indecisa. Intentó respirar lo más silenciosamente posible y escuchó. Claro que estoy seguro, continuó Rafael, y había una fría confianza en su voz que ella no había notado antes. El contrato matrimonial está perfectamente redactado. Cuando llegue el momento, me quedaré con la mitad de todo. Y sí, eso incluye su preciosa fundación. Valentina sintió que algo frío se hundía en su interior. Le tembló la taza en las manos y la dejó con cuidado sobre la mesa, temerosa de dejarla caer. Pronto, amor, muy pronto estaremos juntos y tendremos todo lo que siempre hemos soñado. Su voz se hizo aún más suave, llena de una ternura especial que Valentina no había oído dirigida a sí misma en mucho tiempo. Solo necesito unos meses para tenerlo todo listo. Ni siquiera se dará cuenta de lo que ha pasado. Siguió una pausa. Al parecer el interlocutor estaba diciendo algo. No te preocupes, ella no sospecha nada, completamente absorta en su nuevo estatus de mujer de negocios. A veces creo que ni se daría cuenta si desapareciera durante una semana. Valentina oyó una breve carcajada que le produjo un escalofrío. Debería irme. Pronto se despertará. Te llamo luego. Rafael dio por terminada la conversación y se dirigió a la puerta. Valentina se retiró rápidamente a la terraza, escondiéndose detrás de una gran palmera. El corazón le latía frenéticamente en el pecho y tenía la boca seca. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en algún lugar de la parte trasera de la casa, se hundió lentamente en la silla más cercana, tratando de dar sentido a lo que había oído. Rafael la estaba engañando, y no solo la engañaba, planeaba quedarse con la mitad de todo lo que poseía, incluida la fundación que su padre le había confiado. Las cosas en las que había trabajado tan duro durante las últimas semanas, las cosas que consideraba su responsabilidad, su legado. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, los últimos retrasos de Rafael, su extraño comportamiento, sus repentinos viajes de negocios, su falso interés por su trabajo. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta de las señales evidentes? Recordó las palabras de Delfín y las advertencias de su padre. Ambos habían visto cosas que ella se había negado a ver. Y ahora que la verdad se había revelado de un modo tan cruel, Valentina se sentía como una completa tonta. Haciendo acopio de fuerzas, se levantó y caminó en silencio hacia el dormitorio, tratando de no llamar la atención de su marido. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para decidir qué hacer a continuación. Ahora mismo no podía mirarle a los ojos sin delatar su conocimiento y su dolor. Valentina cerró la puerta del dormitorio y se apoyó en ella, sintiendo que le temblaban las piernas. Sentía una pesadez en el pecho que le dificultaba la respiración. ¿Cómo había podido? ¿Cómo pudo el hombre en quien había confiado, el hombre con quien había compartido la cama durante 5 años, planear su ruina con tanta sangre fría? Se acercó a la ventana y corrió la cortina. El día era luminoso y soleado, lleno de vida, en completo contraste con la oscuridad que inundaba su alma. El mundo a su alrededor seguía existiendo como si nada hubiera pasado, como si su vida no se estuviera desmoronando ante sus ojos. Cuando oyó el portazo, Valentina miró por la ventana y vio a Rafael entrando en el coche. Su perfil bien cuidado era tranquilo, sus movimientos seguros. Tenía exactamente el mismo aspecto de siempre, y eso lo hacía aún más doloroso. ¿Cómo podía un hombre llevar una máscara tan convincente para ocultar una traición monstruosa? Cuando el coche dobló la esquina, Valentina por fin se dejó llevar por sus emociones. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo brotaron a raudales. Lloró largo rato, amargamente, vomitando dolor, rabia, frustración. Cuando el torrente de lágrimas se secó, se sintió extrañamente vacía, pero también decidida.
Tenía que actuar. No debía permitir que Rafael llevara a cabo su plan. Debía protegerse a sí misma y proteger lo que su padre le había confiado. Valentina se vistió rápidamente, eligiendo un estricto traje oscuro, una especie de armadura. Después de lavarse la cara con agua fría para ocultar los rastros de lágrimas, se maquilló cuidadosamente, intentando dar a su rostro una expresión normal. Nadie debía ver su debilidad, especialmente Rafael. Lo primero que hizo fue llamar a su padre. «¿Valentina? ¿Pasa algo?» La voz de Octavio sonaba preocupada. Rara vez lo llamaba los fines de semana, prefería los encuentros cara a cara. «Tenemos que hablar, padre. Es urgente. ¿Puedo ir ahora?» Tras una breve pausa, respondió. «Por supuesto, le espero». La casa de campo de Octavio Montoya estaba a 15 kilómetros de la ciudad, rodeada de altos árboles y cuidados jardines. La casa en sí, maciza y austera, parecía más una fortaleza que una vivienda, lo que encajaba con la personalidad de su dueño. Valentina aparcó el coche en la entrada y se quedó quieta unos minutos, reuniendo fuerzas. Luego, respirando hondo, salió del coche y se dirigió a la entrada. Su padre la esperaba en su estudio, una amplia habitación con pesados muebles de madera y estanterías a lo largo de las paredes. Cuando ella entró, él se levantó de la mesa y una sombra de preocupación recorrió su rostro. «¿Qué te pasa, Valentina? Pareces alterada». Se acercó a la ventana y contempló el jardín en silencio durante unos segundos. Luego se volvió bruscamente. «Tenías razón sobre Rafael, padre. Él planea quitarme la fundación y todo lo demás». Octavio se tensó, con el rostro petrificado. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Valentina se hundió en la silla y lentamente, cuidando de no omitir ningún detalle, relató la conversación que había escuchado por casualidad. Con cada palabra, el rostro de su padre se volvía cada vez más sombrío y sus ojos se llenaban de fría furia. «Ese bribón», siseó Octavio cuando ella hubo terminado. «Siempre supe que se casó contigo por dinero, pero hacer esto...» Se levantó bruscamente y se dirigió al armario, sacó una jarra de líquido oscuro y sirvió 2 copas. Le tendió uno a su hija. «Tómate un trago, te ayudará». Valentina bebió un sorbo y sintió que el fuerte alcohol le quemaba la garganta. El calor se extendió por su cuerpo, mitigando un poco el dolor. «¿Qué debo hacer, padre?» Octavio la miró pensativo y luego se acercó al teléfono. «Primero, hablaremos con los abogados. Y yo llamaré a Jorge». «¿Al alcalde? ¿Por qué?» «Jorge es un viejo amigo mío y tiene oportunidades de influir en los negocios de tu marido. La clínica de Rafael existe gracias a los permisos y licencias de la alcaldía. ¿Lo entiendes?» Valentina asintió, sintiendo no solo dolor, sino también rabia. Nunca había pensado que tendría que utilizar los contactos de su padre contra su propio marido, pero ahora le parecía lo único que podía hacer. «Mientras tanto», continuó Octavio, «tienes que irte a casa y actuar con normalidad. No muestres que sospechas nada. Deja que piense que su plan está funcionando». «¿Fingir? ¿Después de todo lo que he aprendido?» Valentina sintió que una nueva oleada de emoción le subía a la garganta. «Así es difícil, lo sé, pero necesitamos tiempo para prepararnos. Si se da cuenta de que lo sabes, podría acelerar su plan o idear otra cosa. Tenemos que ir un paso por delante». Valentina asintió lentamente. Había lógica en las palabras de su padre. Aunque la idea de tener que vivir con un traidor bajo el mismo techo, compartiendo cama con él, sonriéndole, era físicamente repulsiva. «No estoy segura de poder...» «Puedes», dijo Octavio con firmeza. «Eres mi hija, eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola en esta lucha». Durante la hora siguiente, Valentina escuchó a su padre hablar primero con el jefe de su equipo jurídico y luego con el alcalde de la ciudad. Su voz era tranquila y profesional, pero había una sensación de acero en su entonación.
Octavio Montoya era un hombre peligroso cuando se trataba de proteger sus intereses, y ahora mismo Valentina estaba agradecida por ello. Después de terminar sus llamadas, volvió a ella, un poco más relajado. Jorge ha aceptado ayudar. Comprobará todos los permisos de la clínica de Rafael. Si se encuentra la más mínima infracción, tu marido tendrá problemas serios. ¿Y si no hay infracciones? Siempre las hay, Valentina, en cualquier negocio. La única cuestión es si las autoridades querrán encontrarlas. Octavio se sentó frente a su hija. Ahora escucha con atención. Álvarez, mi abogado, llegará dentro de 1 hora. Revisará tu acuerdo prenupcial y buscará la forma de anularlo o, al menos, de minimizar la pérdida. Pero la mejor salida es conseguir que Rafael renuncie voluntariamente a su reclamación. ¿Y cómo propones hacer eso? Chantaje, intimidación, amenazas, llámalo como quieras. Si se entera de que su negocio, su reputación, quizá incluso su libertad están en peligro, firmará cualquier cosa que le pasemos. Valentina sintió una ligera repulsión. No hacia su padre, siempre había sido así, despiadado en los negocios, sino hacia la situación en su conjunto. Su vida, su matrimonio, se había convertido en una fea guerra de negocios. Mientras tanto, continuó Octavio, vete a casa y haz tu papel. Sé la misma Valentina de siempre. Interésate por sus asuntos, háblale de tus éxitos en la fundación, sé una esposa cariñosa. No es para siempre, te lo prometo. Pronto atacaremos. Ella asintió, sintiéndose extrañamente agotada. Por la mañana, su vida, aunque tensa por el trabajo, había parecido feliz y estable. Ahora tenía que interpretar un papel en una obra macabra en la que lo que estaba en juego era su futuro. Está bien, padre, haré lo que dices. Valentina regresó a casa a altas horas de la noche, después de haber preparado una historia sobre asuntos urgentes en la oficina. Pero la casa estaba vacía. Rafael había dejado una nota diciendo que le habían llamado para ver a un paciente y que volvería tarde. Valentina cogió el teléfono y marcó el número de Delfín. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien con quien hablar libremente sin fingir. «¿Valentina? ¿Te pasa algo?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «No sabes cuánta razón tenías», dijo Valentina en voz baja, conteniendo el temblor de su voz. Rafael planea quitarme la fundación. Siguió una breve pausa. Luego Delfín dijo con firmeza: «Estaré en tu casa en 20 minutos». Delfín llegó incluso antes de lo prometido. Valentina la recibió en la puerta y subieron directamente al taller, el único lugar de la casa donde Valentina estaba segura de que no oirían su conversación. Delfín escuchó en silencio la historia de su amiga, con el rostro cada vez más enfadado. «Ese cabrón», exhaló cuando Valentina terminó. «Siempre sentí que le pasaba algo, pero algo así». «Me siento como una tonta», admitió Valentina bajando la cabeza. 5 años he vivido con un hombre en el que no puedo confiar». Delfín se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. «No eres tonta. Le querías y confiabas en él. No es ninguna vergüenza. El consejo de papá es que finjas que no ha pasado nada mientras él prepara un contraataque. ¿Y estuviste de acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tienes razón. Si Rafael sospecha que conozco sus planes, podría hacer algo imprevisible». Delfín meneó la cabeza pensativa. «Tal vez, pero sería duro para ti. Vivir con un hombre que te ha traicionado y fingir que todo va bien». «Puedo soportarlo», dijo Valentina con firmeza, aunque ni ella misma estaba segura de ello. «No tengo elección». «Siempre tienes elección», replicó Delfín en voz baja. «Puedes dejarlo ahora mismo. Recoge tus cosas y múdate conmigo o con tu padre». Valentina negó con la cabeza. «¿Y dejar que se prepare para una pelea? No. Papá tiene razón. Tenemos que cogerle por sorpresa». Delfín miró a su amiga con atención.
Has cambiado, Valentina. Antes no hablabas de peleas y golpes. Parece que trabajar en la fundación te ha afectado de verdad. No es por el trabajo, respondió Valentina en voz baja. Es por la traición. Eso cambia a la gente. Delfín asintió sin discutir. Veía el dolor en los ojos de su amiga, la veía luchar por aguantar, por no romperse, y eso le rompía el corazón. Decidas lo que decidas, te apoyaré y estaré a tu lado cuando me necesites. Cuando Delfín se marchó, Valentina se quedó sentada en el estudio largo rato, reflexionando sobre la situación. Luego se acercó a su caballete y empezó a trabajar en su cuadro. El pincel se movía rápida y bruscamente por el lienzo, añadiendo tonos oscuros al cielo, haciendo que la tormenta que se avecinaba fuera más evidente, más amenazadora. El trabajo siempre la ayudaba a concentrarse, a aclarar sus pensamientos. Valentina no oyó abrirse la puerta principal y se sobresaltó cuando Rafael apareció en el umbral del estudio. «Aquí estás», dijo con una leve sonrisa. «Pensé que ya estarías dormida». Se obligó a sonreír recordando el consejo de su padre. Interpretar el papel, fingir. No podía dormir. Decidí trabajar en un cuadro. Rafael se acercó, examinando el lienzo. «Parece sombrío. ¿Pasa algo?» «Solo un día duro», mintió ella, desviando la mirada. «Mucho trabajo». Él estaba tan cerca que ella pudo oler su colonia, el mismo aroma que antes asociaba con calidez y seguridad, pero que ahora solo detestaba. «No te quedes hasta muy tarde», le dijo, inclinándose para besarle la mejilla. Valentina reprimió a duras penas el impulso de apartarse. En lugar de eso, asintió y se volvió hacia el lienzo, esperando a que él se fuera. Cuando los pasos de Rafael resonaron en las escaleras, por fin se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo todo este tiempo. La mano que sostenía el pincel temblaba. ¿Cómo iba a poder soportar este fingimiento? ¿Cómo iba a poder dormir a su lado, hablar con él, fingir que todo seguía igual? La pesadez en el pecho volvía a subir, impidiéndole respirar. Valentina dejó el cepillo a un lado y se hundió en el taburete, rodeándose con los brazos como si intentara protegerse de una amenaza invisible. Nunca antes en su vida se había sentido tan vulnerable y sola. Había pasado una semana de fingimiento agotador. Valentina sentía cómo cada día le resultaba más difícil desempeñar el papel de esposa desprevenida. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho que no desaparecía hasta la noche. Sonreír era difícil. Las conversaciones durante la cena se convertían en una tortura. La jornada laboral en la fundación empezaba como de costumbre, con una reunión de los jefes de departamento para discutir los proyectos en curso y los planes estratégicos. Valentina se sentó a la cabecera de la mesa, tomando notas en su cuaderno e intentando concentrarse en las cifras, gráficos y previsiones que le presentaban sus colaboradores. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Rafael, a su traición, a la lucha que se avecinaba. «Señora Iribarne», la voz de Fernando Balboa la devolvió a la realidad. «¿Está de acuerdo con la estrategia propuesta?» Valentina parpadeó, dándose cuenta de que se había perdido la mitad de la presentación. Repasó rápidamente la diapositiva en la pantalla, tratando de captar lo esencial. «Sí, la propuesta parece razonable», dijo, tratando de parecer segura. «Pero me gustaría estudiar los detalles con más detenimiento. Fernando, envíame un informe completo después de la reunión». Balboa asintió, pero Valentina notó una ligera preocupación en su mirada. No era la primera vez en los últimos días que su atención se disipaba en medio de una discusión importante. Después de la reunión, cuando todos se habían dispersado, Fernando se entretuvo. «Señora Iribarne, perdone que sea tan brusco, pero se encuentra bien. En los últimos días parece distraída. Valentina suspiró. Apreciaba la preocupación de Fernando, pero no podía decirle la verdad.
Gracias por tu preocupación, Fernando. Es solo un pequeño problema de salud, nada grave. Tal vez deberías tomarte el día libre, descansar. Valentina quiso negarse, pero de repente se dio cuenta de que no podía aguantar más el día. El dolor de cabeza que la atormentaba desde la mañana se había intensificado. Las sienes le palpitaban y manchas oscuras se agolpaban ante sus ojos. Tienes razón, dijo masajeándose la sien. Creo que necesito descansar. Me voy a casa. Fernando asintió aliviado. ¿Puedo pedirte un taxi? No, gracias, yo conduzco. Entonces ten cuidado en la carretera. Y no te preocupes por los asuntos de la fundación. Yo me encargo de todo. Valentina sonrió agradecida. A pesar de la desconfianza inicial que muchos de los empleados habían mostrado hacia su nombramiento, Fernando se había mostrado comprensivo y un auténtico profesional desde el principio. Se alegraba de poder contar con él. De camino a casa, Valentina se detuvo en una farmacia para comprar analgésicos. El dolor de cabeza era insoportable. Se tragó la pastilla en el coche, bebió agua de la botella y se sentó con los ojos cerrados durante unos minutos, esperando a que el medicamento hiciera efecto. Solo tengo que pasar el día, se repetía a sí misma. Solo otro día de fingir. Valentina se sorprendió al mirar el reloj. Eran solo las 2 de la tarde, mucho antes de lo que solía llegar a casa. Rafael debía estar en la clínica y ella tenía la oportunidad de pasar unas horas sola sin tener que representar ningún papel. De vuelta a la conducción sintió un pequeño alivio. Tal vez este día no sería tan horrible como esperaba. Al llegar a la casa, Valentina se sorprendió al ver el coche de Rafael en la entrada. Qué raro, a esa hora solía estar ocupado en la clínica. Tal vez había decidido tomarse el día libre o había cancelado sus citas. Entró en la casa en silencio. No quería enfrentarse a su marido de inmediato. Necesitaba unos minutos para prepararse, para ponerse su habitual máscara de esposa cariñosa. En la casa reinaba un silencio inusual. Valentina atravesó el salón y se dirigió a las escaleras del primer piso, donde estaba su taller, el único lugar donde podía relajarse de verdad. Al pasar por el dormitorio, oyó ruidos, voces apagadas, el susurro de las sábanas, la risa de una mujer callada. Valentina se quedó inmóvil, sin dar crédito a lo que oía. Luego, lentamente, se acercó a la puerta. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que Valentina viera la cama. Y en ella, Rafael, abrazando a una mujer desnuda, una mujer delgada con una larga cabellera pelirroja que se extendía sobre la almohada. Valentina sintió que algo se rompía en su interior. Sabía que Rafael la engañaba. Lo había oído hablar con su amante, pero una cosa era saberlo en abstracto y otra muy distinta verlo con sus propios ojos, en el dormitorio que compartían, en el lecho conyugal. Empujó la puerta y ésta se golpeó contra la pared. Rafael y la mujer se sobresaltaron y se volvieron bruscamente hacia la fuente del ruido. «Valentina». El rostro de Rafael se contorsionó de sorpresa y miedo. «Tú deberías estar trabajando». «Obviamente», replicó Valentina con frialdad, sorprendida por la calma de su voz. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Rabia, dolor, asco. Pero por fuera se mantenía muy serena. La mujer pelirroja, joven, de unos 25 años, con ojos verdes asustados, se tapaba frenéticamente con una sábana. «Puedo explicarlo todo», empezó Rafael, levantándose apresuradamente de la cama y poniéndose los pantalones. «No te molestes», le cortó Valentina. «El cuadro es bastante elocuente». Desvió la mirada hacia la mujer que parecía querer caer por los suelos. «Tú debes de ser Adriana, ¿verdad? ¿La misma favorita a la que prometió la mitad de mi fortuna?» Los ojos de la mujer se abrieron de sorpresa y Rafael palideció. «¿Tú sabes?», murmuró. «¿De sus planes? Sí, lo sé, desde hace tiempo». Rafael parecía confuso.
Su confianza en sí mismo había desaparecido, dando paso al pánico. Valentina, hablemos con calma. Estoy seguro de que podemos resolver las cosas. ¿Resolver? Valentina se rió, y no había ni una pizca de alegría en su risa. Planeabas estafarme, quedarte con el fondo que me confió mi padre, y crees que podemos resolver algo. No es... Empezó, pero tropezó ante su mirada desdeñosa. Deja de mentir. He oído tu conversación con ella, cada palabra. Adriana aprovechó este intercambio de comentarios y recogió rápidamente su ropa esparcida por el suelo. Valentina se volvió hacia ella. Tómate tu tiempo. Quiero que escuches al hombre que elegiste como compañero, el hombre que se casó conmigo por dinero, que planeó utilizar un acuerdo prenupcial para quedárselo todo, que me mintió sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre todo. Adriana se quedó paralizada, cambiando la mirada de Valentina a Rafael. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. No la escuches, respondió Rafael rápidamente. Solo está alterada. No entiende. Lo entiendo perfectamente, replicó Valentina. Y ahora ella también debe entender. Tiene que saber con quién se está metiendo. Hizo una pausa, inspirando profundamente, tratando de controlar sus emociones. Vete, Adriana, o como te llames de verdad. Vete y llévate a ese delincuente contigo. Mi matrimonio se ha acabado. Rafael dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. No puedes terminar así, tenemos un contrato. Tengo derecho a... ¿A qué? Valentina lo miró sin retroceder. ¿A un dinero que nunca te perteneció? ¿A una fundación que mi padre creó con su propio trabajo? ¿Eres tan ingenua que crees que voy a dejar que te lleves cualquier cosa? La ley está de mi parte, siseó Rafael, empezando a recuperar la confianza en sí mismo. El acuerdo prenupcial está redactado perfectamente. No hay nada que puedas hacer. Ya veremos, replicó fríamente Valentina, volviéndose hacia la puerta. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y desaparecer de mi casa. Después llamaré a la policía. También es mi casa, gritó tras ella. Valentina se detuvo en el umbral de la puerta y se dio la vuelta lentamente. No, Rafael, esta es mi casa, comprada con el dinero de mi familia, y tú ya no tienes derecho a estar aquí. Con esas palabras, salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Una vez en su taller, Valentina se permitió por fin dar rienda suelta a sus emociones. Le temblaban las manos, sentía el pecho hueco y le escocían los ojos de lágrimas contenidas. Pero no lloró. En su lugar, empezó a recoger metódicamente lo esencial: documentos, objetos personales, ropa. No iba a quedarse en esta casa ni un minuto más de lo necesario. Se oían ruidos apagados procedentes del dormitorio. Parecía que Rafael y Adriana se estaban vistiendo a toda prisa y discutían algo. Valentina intentó no escuchar. Lo que tuvieran que decir no le importaba. Después de meter lo necesario en varias maletas, llamó a un taxi. Luego llamó a su padre. «¿Valentina? ¿Qué te pasa?». La voz de Octavio sonaba preocupada. «Voy a verte, padre. He pillado a Rafael con su amante, en nuestra cama». Siguió una breve pausa y luego Octavio dijo con fría furia: «Lo mataré». «No, padre», dijo Valentina con cansancio. «No habrá violencia. Haremos todo legalmente, pero no puedo seguir bajo el mismo techo con él. Me voy de casa». «Buena decisión. Te estaré esperando». Terminada la conversación, Valentina miró alrededor del estudio. Aquí quedaban sus cuadros, sus materiales, sus obras inacabadas. Todo tendría que ser recogido más tarde, cuando Rafael no estuviera en casa. Ahora mismo, ella solo quería irse, alejarse lo más posible de este lugar que se había convertido en un símbolo de mentiras y traición. El sonido de pasos detrás de la puerta la puso tensa. La puerta se abrió y Rafael apareció en el umbral, completamente vestido, con una expresión de determinación en el rostro.
Tenemos que hablar, anunció. No tenemos nada de qué hablar, replicó Valentina mientras seguía guardando sus cosas. Entiendo que estés enfadado, y tienes derecho a estarlo, pero resolvamos esto de forma civilizada. Valentina se enderezó y le miró directamente a los ojos. ¿Civilizadamente? ¿Después de encontrarte en la cama con otra mujer? ¿Después de enterarme de tus planes de robarme? ¿De qué civismo estás hablando? Rafael bajó la mirada, pero solo por un momento. Cometí un error. Con Adriana no significó nada, solo una debilidad momentánea. Y los planes de quitarme la fundación, eso también es una debilidad momentánea. Valentina negó con la cabeza. Deja de mentir, Rafael. Nunca me quisiste. Lo único que te interesaba era mi dinero, el estatus de mi familia, las oportunidades que te habría casarte conmigo. Eso no es verdad, objetó, pero su voz sonaba poco convencida. ¿Sabes qué es lo curioso? Valentina continuó, ignorando su protesta. Yo te quería de verdad, creía en ti. Te defendí ante tu padre cuando cuestionó tus motivos. Cerró la cremallera de la última maleta y se enderezó. Se acabó, Rafael. Nuestro matrimonio, nuestra relación, todo. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para el divorcio. El rostro de Rafael se contorsionó de ira. ¿Crees que voy a dejar que te vayas así? Después de 5 años de matrimonio, tengo derecho a una indemnización. ¿Indemnización? Valentina se rió amargamente. ¿Por qué? Por las mentiras, por el engaño, por traición. Por el tiempo que perdí siendo tu marido, siseó. Por aguantar tus caprichos, tu obsesión por el arte, tu incapacidad para ser una verdadera esposa. Aquellas palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo lo que ahora sabía sobre Rafael, este ataque a su personalidad, a su pasión por el arte, la hirió profundamente. «Fuera», dijo en voz baja, «fuera de mi estudio, fuera de mi casa, fuera de mi vida». Rafael dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. «Te vas a arrepentir de esto, Valentina. No me iré sin lo que me debes». En ese momento sonó el timbre. Había llegado el taxi. Valentina recogió las maletas y se dirigió a la puerta, pero Rafael le cerró el paso. «No te irás tan fácilmente», siseó. «Apártate de mi camino», dijo Valentina con calma. «O llamo a la policía ahora mismo». Se miraron fijamente durante varios segundos, el aire entre ellos electrizado por la tensión. Entonces, Rafael retrocedió lentamente, abriendo paso. «Esto no ha terminado», dijo tras ella. Valentina no contestó. Bajó las escaleras, salió a la calle y se subió a un taxi que la esperaba sin volver la vista a la casa que aquella mañana había creído suya. La mansión de Octavio Montoya en los suburbios de Asunción siempre le había parecido demasiado grande, demasiado vacía para una sola persona, pero ahora estaba agradecida por su amplitud y tranquilidad. Aquí por fin podía exhalar, despojarse de la máscara que había llevado los últimos días. Su padre la recibió en la entrada, con la cara más oscura que un nubarrón. Cuando vio a su hija con las maletas, la abrazó en silencio, con firmeza y confianza, haciéndole saber que estaba a salvo. «Vamos dentro», le dijo, cogiéndole el equipaje. «Anita ha hecho la comida». Anita, el ama de llaves de Octavio, los recibió en el vestíbulo con cara de preocupación. Llevaba muchos años trabajando en la casa y trataba a Valentina casi como a una hija. «Señora Valentina, cuánto me alegro de verla», exclamó, aunque sus ojos expresaban alarma. «He preparado su antigua habitación y la cena está casi lista». «Gracias, Anita», sonrió Valentina débilmente. «Pero no tengo hambre». «Tienes que comer», dijo Octavio con firmeza. «Y luego hablaremos». Valentina no discutió. Ella no tenía la energía. Dejó que Anita la acompañara al comedor, donde había una mesa para dos.
El almuerzo transcurrió en silencio. Octavio no hizo preguntas, dando a su hija tiempo para recuperarse. Valentina agradeció aquella comprensión. La comida le pareció insípida, pero se obligó a comer, sabiendo que su padre tenía razón. Necesitaba fuerzas. Después de comer, se trasladaron al estudio de Octavio, una amplia habitación con paneles de madera oscura y muebles macizos. Octavio le sirvió un brandy y se sentó frente a Valentina. «Cuéntamelo todo», le dijo en voz baja. Y Valentina lo hizo, que había llegado pronto a casa porque le dolía la cabeza, cómo había pillado a Rafael y Adriana en su dormitorio, del escándalo y las amenazas de Rafael. Octavio escuchaba sin interrumpir, pero Valentina veía que su rostro se endurecía con cada palabra y su mirada se volvía más fría. «Se arrepentirá de haber nacido en este mundo», dijo cuando ella hubo terminado su relato. «Padre, no quiero venganza, solo quiero que esto termine, que se vaya de mi vida y no vuelva jamás». «Y se irá», le aseguró Octavio, «pero no en sus términos, sino en los nuestros». Se levantó y se acercó a la mesa donde estaba el teléfono. «Ayer hablé con Jorge Parredes. El alcalde está dispuesto a ayudarnos. La inspección de la clínica de Rafael ya ha comenzado y, como sospechaba, algunas irregularidades». «¿Qué irregularidades?», preguntó Valentina, no segura de querer saber la respuesta. «Técnicas, sobre todo. Protección contra incendios inadecuada, problemas de ventilación, infracciones sanitarias. Nada delictivo, pero suficiente para cerrar la clínica mientras dura la inspección. Y una inspección así puede durar meses». Valentina frunció el ceño. «¿Eso es legal?». Octavio se encogió de hombros. «Por supuesto, todas las normas están ahí y todas las infracciones son reales. Lo que pasa es que normalmente se hace la vista gorda, a no ser que haya una denuncia o un motivo especial para comprobarlo. En el caso de Rafael, había una razón». Volvió a sentarse en su silla, mirando a su hija a los ojos. «Esto es solo el principio, Valentina. Si persiste en sus demandas, si intenta usar el acuerdo prenupcial para quitarte tu fundación u otros bienes, lo destruiremos. No físicamente, por supuesto, pero su reputación, su negocio, su futuro, todo quedará destruido». Valentina no sabía qué sentir. Por un lado, la fría determinación de su padre la asustaba. Por otro, comprendía la necesidad de tomar medidas duras. Rafael había mostrado su verdadera cara, y era la cara de un depredador despiadado. «Solo quiero que esto termine rápido», dijo cansada. «Sin demasiado alboroto, sin escándalos». «Eso depende de él», respondió Octavio. «Si es razonable y acepta nuestras condiciones, una renuncia a todas las reclamaciones sobre tu patrimonio y fundación, un divorcio rápido y tranquilo, acabará rápido. Si no, aprenderá lo que significa tener a Octavio Montoya como enemigo». En ese momento, sonó el teléfono de Valentina. Miró la pantalla y vio el nombre de Rafael. Le tembló la mano. «Es él», dijo. «Contesta», asintió Octavio. «Hazle saber que no estás sola, que tienes apoyo». Valentina respiró hondo y pulsó el botón de respuesta. «¿Sí? ¿Dónde estás?». La voz de Rafael sonaba tensa, con una pizca de pánico. «Eso no es asunto tuyo», respondió ella con calma. «Estás en casa de tu padre, ¿verdad? Valentina, escúchame. Lo que ha pasado hoy es un error. Puedo explicártelo todo». «No necesito tus explicaciones, Rafael. Se acabó». «No, no se acabó». Su voz se quebró en un grito. «No puedes dejarme así. Tenemos un contrato. Tengo derecho a...». «¿A qué?», Valentina le interrumpió. «¿Al dinero de mi familia? ¿A la fundación que mi padre pasó 30 años construyendo? ¿De verdad crees que voy a dejar que te lleves algo?». «La ley está de mi parte», siseó Rafael. «Y si crees que tu padre puede intimidarme, te equivocas. Lucharé por lo que me corresponde». Valentina miró a su padre,
que había escuchado toda la conversación y le hizo un gesto para que le pasara el teléfono. Ella asintió y le tendió el auricular. «Escúchame bien, Rafael», la voz de Octavio era gélida. «Esta mañana ha comenzado una inspección en tu clínica. Los inspectores han encontrado numerosas irregularidades, suficientes para cerrarla indefinidamente. Esto es solo el principio. Si sigues amenazando a mi hija, si intentas quitarle un céntimo, te destruiré. No físicamente, no soy un criminal, pero tu reputación, tu carrera, tu futuro, desaparecerán». Siguió una larga pausa. Luego Rafael dijo con furia no disimulada: «Eso es ilegal. No puedes usar tus influencias para venir a por mí». «No estoy haciendo nada ilegal», replicó Octavio con calma. «Todas las inspecciones se realizan dentro de los límites de la ley. Todas las irregularidades encontradas en tu clínica son reales. El hecho de que tenga amigos en el gobierno dispuestos a examinar tu negocio es solo una afortunada coincidencia». Hacía una semana que Valentina se había mudado a casa de su padre. 7 largos días llenos de pensamientos agobiantes, noches en vela y conversaciones con abogados. Para el mundo exterior, parecía el habitual proceso de divorcio de una pareja adinerada. Para Valentina fue el derrumbe de toda su vida, de todo aquello en lo que había creído durante los últimos 5 años. Todas las mañanas se despertaba en su antigua habitación, espaciosa, de techos altos y grandes ventanales con vistas al jardín. Nada había cambiado desde que había dejado esta casa para empezar una vida junto a Rafael. Los mismos cuadros en las paredes eran sus primeras obras, los mismos libros en las estanterías, incluso la disposición de los muebles era la misma. Era como si su padre siempre hubiera sabido que un día ella volvería y conservara esta habitación como una especie de cápsula del tiempo. Aquella mañana Valentina se despertó antes de lo habitual. El sol aún estaba saliendo por el horizonte, coloreando el cielo con suaves tonos rosados. Se quedó quieta, mirando al techo y escuchando los sonidos de la casa que se despertaba. Los pasos silenciosos de Anita en la planta baja, el tintineo sordo de los platos en la cocina, el canto de los pájaros en el jardín. Hoy era un día especial, un día que pondría fin a su relación con Rafael. El día de la reunión oficial para discutir los términos del divorcio y la división de los bienes. Valentina se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. El jardín que había debajo estaba envuelto en la bruma matinal, lo que le daba un aspecto casi de cuento de hadas. Aquí, en casa de su padre, se sentía a salvo del mundo exterior, de la traición, del dolor. Pero sabía que no podía esconderse para siempre. Hoy iba a encontrarse cara a cara con el hombre que le había roto el corazón. Llamaron a la puerta en silencio. Mildred Finch. «¿Señora Valentina? ¿Está despierta?». La voz de Anita sonaba suave y cariñosa. «Sí, Anita, pasa», respondió Valentina, apartándose de la ventana. El ama de llaves entró con una bandeja de desayuno, fruta fresca, tostadas, huevos revueltos y café. «Pensé que le gustaría desayunar hoy en su habitación», dijo, colocando la bandeja sobre una mesita. «Dadas las circunstancias». Valentina sonrió agradecida. Anita siempre la entendía sin más. «Gracias, es usted muy considerada». «El señor Octavio ya está abajo», continuó Anita, sirviendo café en las tazas. «Me pidió que le dijera que el abogado llegará dentro de 1 hora para los últimos preparativos antes de la reunión». Valentina asintió, sintiendo que la tensión volvía a acumularse en su interior. «Estaré lista». Cuando Anita se marchó, Valentina se acercó a la mesa y cogió una taza de café. El aroma de la bebida recién hecha calmó un poco sus nervios. Tomó un sorbo y sintió que un calor se extendía por su cuerpo. No le apetecía desayunar, pero se obligó a comer algo de fruta, sabiendo que hoy necesitaría fuerzas. Después de desayunar, Valentina se duchó y se quedó un buen rato delante del armario, decidiendo qué ponerse.
Elegir la ropa parecía un problema menor, pero se dio cuenta de la importancia de causar una buena impresión. Al final, se decidió por un estricto traje azul marino con una blusa blanca, un atuendo que destilaba confianza y profesionalidad. Al bajar las escaleras, encontró a su padre en el despacho. Octavio estaba sentado en su mesa, estudiando unos documentos. Cuando Valentina entró, levantó la vista y la examinó detenidamente. «Tienes buen aspecto», dijo con aprobación. «Fuerte». «No me siento fuerte», admitió Valentina, sentándose frente a él. «Pero eres fuerte», dijo Octavio con firmeza. «Eres mi hija, y esta noche le vas a demostrar a ese granuja que los Montoya no son la clase de gente con la que se puede jugar». Valentina sonrió débilmente. Su padre siempre veía más en ella de lo que ella se veía a sí misma. «¿Qué dicen los abogados?», preguntó, señalando con la cabeza los papeles que había sobre la mesa. «Está todo listo», respondió Octavio, reclinándose en su silla. «El contrato está redactado para que Rafael no tenga más remedio que firmarlo. Si se niega, bueno, entonces entrará en vigor el Plan B». ¿Plan B? La destrucción total de su negocio. El alcalde Jorge solo espera mi palabra. Valentina frunció el ceño. A pesar de todo el dolor que Rafael le había causado, la idea de que su padre pudiera destruir a un hombre con una llamada telefónica la incomodaba. «Espero que no llegue a eso», dijo en voz baja. «Yo tampoco», estuvo de acuerdo Octavio. «Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Rafael es un hombre astuto y codicioso. Puede intentar burlarnos». En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró Álvarez, el abogado jefe de la familia Montoya. Era un hombre delgado, de mediana edad, mirada atenta y modales tranquilos. «Buenos días, señor Montoya, señora Iribarne», les saludó mientras cerraba la puerta tras de sí. «Confío en que estén preparados para discutir los últimos detalles de la próxima reunión». La oficina del bufete Álvarez y Asociados estaba situada en el centro de negocios de Asunción, en un moderno edificio de cristal y hormigón. La sala de conferencias donde iba a tener lugar la reunión estaba en el 10º piso, con una impresionante vista de la ciudad. Valentina, Octavio y Álvarez llegaron 15 minutos antes de la hora acordada. La sala de conferencias ya estaba preparada. Una larga mesa pulida, sillas cómodas y garrafas de agua y vasos sobre la mesa. «Por favor, tomen asiento», ofreció Álvarez, señalando un lado de la mesa. «El señor Iribarne y su abogado llegarán en cualquier momento». Valentina se sentó, sintiendo que la tensión interior aumentaba a cada minuto que pasaba. Su padre se sentó a su lado y le puso delante una carpeta con documentos. «Todo saldrá bien», le dijo en voz baja, dándose cuenta de su ansiedad. «Recuerda que nosotros controlamos la situación». Valentina asintió, tratando de concentrarse en su respiración. Inhalar, exhalar, con calma y uniformidad. No dejaría que sus emociones la dominaran, hoy no. Exactamente a la hora convenida, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entraron Rafael y su abogado, un hombre bajo y corpulento vestido con un traje caro pero ligeramente desaliñado. Valentina se estremeció al ver a su ex marido. Parecía cansado, con ojeras, pero mantenía una postura segura. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa y Valentina sintió una oleada de emociones encontradas: dolor, rabia, decepción. Pero no apartó la mirada, no se permitió mostrar debilidad. «Buenos días, señor Iribarne, señor Mendoza», le saludó Álvarez. «Gracias por aceptar esta reunión. Creo que a todos nos interesa una resolución rápida y pacífica de la situación». Rafael asintió con frialdad y tomó asiento frente a Valentina. Su abogado, que se presentó como Eduardo Mendoza, se sentó a su lado. «Hemos recibido sus preliminares», empezó Mendoza, abriendo su maletín y sacando documentos. «Y debo decir que nos parecen inaceptables». Álvarez enarcó una ceja.
Inaceptables. ¿Cuál es exactamente el problema? El problema es, intervino Rafael, sin permitir que su abogado contestara, que usted está sugiriendo que me vaya sin nada después de 5 años de matrimonio. Eso es injusto e ilegal. Octavio, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, se adelantó de un salto. Es injusto e ilegal engañar a tu mujer y planear quitarle el negocio familiar, dijo en voz baja, pero con una furia tan fría que Rafael retrocedió involuntariamente. Pero no estamos aquí para discutir cuestiones de moralidad. Estamos aquí para llegar a un acuerdo. Según el acuerdo prenupcial, continuó Mendoza, tratando de reconducir la conversación a los asuntos legales, en caso de divorcio, el señor Iribarne tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, incluida una participación en cualquier negocio adquirido o heredado durante el matrimonio. Valentina se puso tensa. La fundación le había sido entregada ya después de su matrimonio, lo que técnicamente podía dar pie a Rafael para reclamarla. La cláusula a la que usted se refiere, respondió Álvarez con calma, tiene una condición importante, señor Mendoza. Solo es válida en caso de divorcio por mutuo consentimiento o por la señora Iribarne sin prueba de culpa del cónyuge. En este caso, tenemos pruebas irrefutables del adulterio del señor Iribarne, que por los términos del contrato le inhabilita para participar en los negocios de su esposa. Mendoza frunció el ceño y hojeó rápidamente los documentos que tenía delante, comprobando obviamente el párrafo mencionado. Aunque eso sea cierto, dijo Rafael sin esperar la respuesta de su abogado, sigo teniendo derecho a una compensación por el tiempo invertido en este matrimonio, por apoyar la carrera de Valentina, ¿Por qué, Rafael? Valentina habló por primera vez, con voz tranquila pero firme. ¿Por mentir? ¿Por traicionarme? ¿Por planear robarme desde el principio de nuestro matrimonio? Rafael se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Esos son calumnias. No tienes pruebas de tales acusaciones. Las pruebas están ahí, señor Iribarne, intervino Álvarez. Y si insiste en continuar esta disputa, nos veremos obligados a presentarlas ante un tribunal, junto con las pruebas de su traición. Supongo que eso no es lo que quieres, dada la reputación de tu clínica. Rafael lanzó una rápida mirada a su abogado buscando apoyo, pero éste parecía inseguro. Podríamos considerar un acuerdo previo al juicio, sugirió Mendoza con cautela, si los términos son razonables. Nuestras condiciones son extremadamente sencillas, dijo Octavio, enderezándose en su silla. Rafael renuncia a todas las reclamaciones sobre los bienes de mi hija, incluido el fondo de inversión, la casa, las cuentas bancarias y los efectos personales. A cambio, no reclamamos daños morales ni la devolución de los fondos gastados en el mantenimiento y desarrollo de su clínica durante los últimos 5 años. Rafael se rió, pero no había alegría en su risa. «No vas a conseguir nada», exclamó, mirando a Valentina. «No firmaré un acuerdo así. Iremos a los tribunales y conseguiré lo que legalmente me corresponde». Octavio se levantó lentamente de su asiento. Sus movimientos eran tranquilos, pero había una furia tan fría en sus ojos que todos los presentes se congelaron involuntariamente. «Toda la herencia es para mi hija. El contrato matrimonial queda anulado», dijo en voz baja, pero cada palabra parecía tallada en piedra. «Ayer me reuní con el alcalde de esta ciudad y me dio su palabra de que cerrará tu clínica a menos que renuncies a todos tus bienes. Todas las cuentas bancarias, la casa, los coches y el fondo de inversión deben quedar para mi hija. Coge tu clínica y vete. Si no, la perderás a ella también». Hubo un silencio sepulcral en la sala de conferencias. Rafael miró a Octavio con ojos muy abiertos en los que se leía un miedo inconfesable. «Tú no puedes hacer esto», murmuró. «Es ilegal. Es chantaje. Llámalo como quieras.
Octavio se encogió de hombros. Pero el hecho es que ya se ha descubierto que tu clínica tiene graves infracciones del Código Sanitario y de incendios. Basta una llamada, y en una hora los inspectores estarán allí con todos los documentos necesarios para cerrarla. Y créame, encontrarán más infracciones. Muchas, muchas más. Rafael desvió la mirada de Octavio a su abogado, que parecía estupefacto. Esto va contra la ley, repitió Rafael, pero ya no había confianza en su voz. ¿Qué ley estoy infringiendo?, preguntó Octavio con calma. Solo estoy velando por la seguridad de los pacientes. ¿No eres tú el que habla constantemente de los altos estándares de tu clínica? Estoy seguro de que estará encantado de remediar cualquier violación que encuentre. La única pregunta es ¿cuánto tardará? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O nunca más podrá abrir las puertas de su establecimiento? Mendoza se inclinó hacia Rafael y le dijo algo en voz baja al oído. El hombre asintió, su rostro adquiriendo un tono terroso. Nos gustaría hacer una pequeña pausa para una consulta, dijo el abogado en tono formal. Por supuesto, aceptó Álvarez. Les esperaremos aquí. Rafael y Mendoza salieron de la sala de conferencias. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Octavio se volvió hacia su hija. Se entregará, dijo con seguridad. No tiene más remedio. Valentina asintió, sintiéndose extrañamente desolada. No sentía ni satisfacción ni triunfo, solo cansancio y el deseo de que aquello acabara pronto. Lo sé, respondió en voz baja. La pausa duró casi 40 minutos. Todo ese tiempo Valentina permaneció sentada en silencio, mirando por la ventana la ciudad. Octavio y Álvarez hablaban en voz baja sobre los detalles del acuerdo, pero ella no escuchó su conversación. Sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en lo rápido que podía desmoronarse lo que se había construido durante años, en lo fácil que era ser engañado por la persona a la que confiabas tus posesiones más íntimas. Finalmente, la puerta se abrió y Rafael y Mendoza volvieron a entrar en la sala de conferencias. Ambos tenían un aspecto sombrío. Mendoza se sentó en su sitio y Rafael permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Aceptamos sus condiciones, dijo sin mirar ni a Valentina ni a Octavio. Pero tenemos un requisito. Queremos garantías de que no se emprenderá ninguna otra acción contra la clínica una vez firmado el acuerdo. Octavio miró a Álvarez y luego asintió. Eso puede incluirse en el acuerdo, siempre y cuando firmes todo el papeleo hoy, sin más retrasos ni condiciones. Rafael apretó los dientes pero asintió. Bien. Álvarez sacó varios documentos de su carpeta y se los entregó a Mendoza. Aquí tienes la versión final del acuerdo. Como puede ver, hemos incluido una cláusula de no interferencia con la clínica del señor Iribarne una vez firmado, siempre y cuando, por supuesto, el señor Iribarne cumpla estrictamente los términos del acuerdo y no emprenda ninguna acción contra la señora Iribarne o sus propiedades. Mendoza examinó los documentos y se los entregó a Rafael. El hombre recorrió el texto con la mirada y su rostro se ensombrecía con cada línea que leía. Aquí dice que renuncio a todo, dijo, levantando la vista, incluso de las cosas que me pertenecían antes del matrimonio. No, solo de los bienes adquiridos conjuntamente y de los regalos recibidos de la familia Montoya, explicó Álvarez con calma. Tus objetos personales adquiridos antes del matrimonio con tus propios fondos permanecen contigo. Se adjunta una lista al acuerdo. Rafael volvió a bajar la mirada hacia los documentos. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Y qué pasa si me niego a firmar? Entonces, dijo Octavio lentamente, procederemos con los procedimientos en los tribunales. Y al mismo tiempo comenzará una auditoría exhaustiva de su clínica, de su historial fiscal, de su práctica médica. Cada paciente, cada operación, cada factura, todo será escrutado con el máximo cuidado. Y créeme, Rafael, algo se encontrará.
Siempre es así. Rafael se puso aún más pálido. Lanzó una rápida mirada a su abogado buscando apoyo, pero éste se limitó a asentir imperceptiblemente, aconsejándole que aceptara. De acuerdo, dijo finalmente Rafael, apretando los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Firmaré. La siguiente media hora transcurrió en un tenso silencio, solo interrumpido por el susurro de los papeles y el crujido de una pluma. Rafael firmó un documento tras otro, deteniéndose cada vez para releer la letra pequeña, como si esperara encontrar un resquicio legal. Pero al final todos los papeles estaban firmados. «Esto es todo», dijo Álvarez, recogiendo los documentos y ordenándolos en carpetas. «El acuerdo entra en vigor inmediatamente. El divorcio se acelerará sin necesidad de su presencia personal en el tribunal, señora Iribarne». Valentina asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. No era como el final de una pesadilla, sino más bien la constatación de que la pesadilla era una realidad que ahora había que aceptar y seguir adelante. Rafael se levantó. Su cara expresaba una mezcla de rabia, humillación e impotencia. «¿Estás satisfecha?», preguntó mirando a Valentina. «Me has quitado todo lo que he ganado en estos años». «No, Rafael», respondió ella en voz baja, encontrándose con su mirada. «Simplemente tomé lo que me pertenecía, lo que planeabas quitarme». «Te quería», dijo él de repente, y por un momento algo parecido a la sinceridad brilló en sus ojos. «Quizá no de la forma que tú querías, pero a mi manera, te quería». Valentina negó con la cabeza. «No, Rafael, amabas mi dinero, mi estatus, las oportunidades que te daba mi familia, pero no a mí». Rafael quiso replicar algo, pero cambió de opinión. Asintió a su abogada y se dirigieron a la salida. En la misma puerta, Rafael se detuvo y se dio la vuelta. «Adiós, Valentina. Espero que encuentres a alguien que te quiera a ti y no a tu dinero». Con esas palabras, se marchó, dejando a Valentina con la sensación de que, después de todo, él tenía la última palabra. Octavio esperó a que se cerrara la puerta y se volvió hacia su hija. «Se acabó», dijo, y había alivio en su voz. «Estás libre de él». Valentina asintió, pero no respondió. En su interior se debatían sentimientos contradictorios: alivio por haber terminado tan rápido y con relativa tranquilidad, y amargura al darse cuenta de que 5 años de su vida se habían basado en mentiras. «Vamos a casa», dijo Octavio en voz baja, levantándose y tendiéndole la mano. «Necesitas descansar». Salieron del edificio y se dirigieron a un coche aparcado cerca. El día era claro y cálido, típico del otoño paraguayo. Valentina caminaba lentamente, disfrutando de la luz del sol en su rostro, sintiendo que su respiración se hacía un poco más fácil a cada paso. De repente, Octavio se detuvo. Valentina siguió su mirada y vio a Rafael de pie junto a su coche, a pocos metros de ellos. Parecía perdido y destrozado, nada que ver con el hombre engreído que había sido hacía apenas una hora. «Espera aquí», le dijo Octavio a su hija, y antes de que ella pudiera responder nada, se dirigió hacia Rafael. Valentina quiso gritar a su padre, detenerlo, pero algo la contuvo. Se quedó quieta, mirando cómo Octavio se acercaba a su exmarido. Intercambiaron algunas frases que Valentina no pudo oír. Entonces, de repente, Octavio giró en redondo y golpeó a Rafael en la cara con tal fuerza que éste salió volando hacia atrás, golpeándose contra el capó de su coche. Valentina gritó y corrió hacia ellos, pero se detuvo a mitad de camino cuando vio que Octavio estaba de pie junto a Rafael, sin intentar golpearlo de nuevo. «Eso es para ti por romperle el corazón a mi hija, sinvergüenza», oyó decir a su padre en voz tan alta que resonó en todo el aparcamiento. Rafael se levantó lentamente, llevándose la mano al labio roto. En sus ojos se leía el miedo mezclado con la humillación. No dijo nada,
Miró por última vez a Valentina y subió rápidamente al coche. Octavio se volvió hacia su hija, con el rostro tranquilo, como si no hubiera pasado nada. «Ahora podemos volver a casa», le dijo tendiéndole la mano.